Grabamos. Grabando raíces 481. Diana Moreiras Reinaga, Michael Blake, tronco 2. 3, 2. Estamos de regreso en Raíces, aquí por Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. También estamos en redes, en internet, en redes sociales, en particular en Facebook, con nuestra página Raíces UDEM, nuestra cuenta de Instagram, Raíces-UDEM, y también nuestro blog. Cada semana ahí les dejamos el podcast de la entrevista que les proponemos semanalmente. Entonces, para que lo pueden descargar, compartir, comentar libremente en acceso gratuito, obviamente. El día de hoy, entonces, estamos acompañados por Diana Moreiras y Michael Beck, dos investigadores de la Universidad de Columbia Británica acá en Vancouver. Estamos hablando más bien pues de estudios, de análisis hechos sobre pues residuos de cacao. Y bueno, hemos hablado un poquito de las variedades y también rompimos un cierto paradigma de cierta manera. Yo creo que sí podemos decirlo así, ¿están de acuerdo? Se rompe un cierto paradigma con lo que nos está comentando. ¿Sí? Sí, sí, sí. O de plano estamos ahí reconfigurando por lo menos un poquito nuestros conocimientos, porque es un estereotipo considerar, como lo hemos dicho en primera instancia, de considerar el cacao como el chocolate como algo meramente de América Central y de la parte sur de México. Entonces, vamos a escuchar una tercera lectura y que es básicamente otro fragmento del texto de Ein Cyphers y sus compañeros publicado en el 2013, que nos va a leer Miguel Lapuente. Luego les tengo una serie de preguntas y a ver qué me dicen. Muy bien. Insertar lectura 3. Miguel Lapuente. Muchas gracias a Miguel. Jana, Dr. Blake, pues tenemos una idea un poquito de este aspecto de domesticación ahí del cacao, porque el hecho de usarlo significa que hay de domesticación de la planta, un poquito como el maíz, como lo hemos visto. Primero, obviamente, es una variedad ahí salvaje que se va domesticando, que se va mejorando, es todo un proceso ahí, pues de cultura, a fines de cuentas, pero hay un origen claro del uso del cacao. Dejo que Mike conteste. Ok, Que Michael adelante. conteste. Bueno, el proceso de domesticación de cacao es algo completamente diferente que el proceso de domesticación de plantas comestibles como maíz y frijol o calabaza. Estos plantos que uno tiene que sembrar cada año por semilla y cosechar, y durante la cosecha puede guardar semillas para la próxima cosecha. Tienen un curso de vida completamente diferente que plantas como cacao, que es un tipo de árbol y que puede sobrevivir años y años. Y es, es mucho más difícil para domesticar plantas como uh, o plantas que son árboles, por ejemplo, que viven años o décadas y tienen completamente diferente manera de replicación. Entonces, eso es un problema para nosotros para entender cómo fue domesticado y transportado uh, el planta, cómo fue el proceso de difusión de un tipo de una de las variedades de cacao que fue más importante o preferible para la gente, para sus calidades de sabor o de capacidad de evitar infecciones de insectos o otros condiciones que pueden matar la planta. Entonces,
eso es un problema que no podemos entender muy bien usando los métodos de arqueología, porque nosotros podemos nada más encontrar los restos de las herramientas que usaba la gente para procesar o comer o guardar las plantas que usaban. En el caso de maíz, podemos encontrar, por ejemplo, restos de la mazorca, de las semillas. A veces podemos encontrar partes de la planta en sitios antiguos para entender mejor cómo fue la historia de domesticación. En el caso de cacao, no hemos encontrado semillas, o es muy escaso encontrar restos de semillas porque no conservan muy bien en los sitios arqueológicos. Y además no hemos encontrado la madera de la planta. Entonces tenemos que empezar nuestros estudios con completamente diferentes métodos. Y en hoy día, el método más importante es tratar de aprender la historia de domesticación y diversificación de la planta, usando los estudios genéticos y las avances que han hecho los especialistas en la biología de especies como cacao y su manera de distribución usando datos genéticos. Y entonces, ¿cómo podemos tratar de entender la historia de una planta usada por humanos en el pasado si no podemos encontrar los restos? Tenemos que buscar otros métodos que nosotros arqueólogos no son expertos en estudios genéticos. Tenemos que colaborar con especialistas en estos otros estudios. Michael, le tengo otra pregunta también, y bueno, a ver si Diana nos puede completar también la respuesta, pero si tenemos ahí que identificar quizás las relevancias posibles del cacao, de sus usos, en términos quizás ideológicos o en términos ahí, pues no sé, de cosmovisión. Hemos ahí hablado brevemente en introducción de ciertos aspectos, pero igual, entre todas las culturas prehispánicas, tanto hablando tanto de los olmecas, como el caso de Ann Cyphers, o de usted ahí en Chiapas, a la frontera con Guatemala, o ahora en Ecuador, tenemos una idea de cómo todas esas diversas culturas prehispánicas ahí tenían un vínculo, le atribuían ciertas cualidades al cacao o ciertas pues ideas, le proyectaban ciertas cosas a esta fruta y a cómo preparaban justamente el cacao, a la bebida que pueden tomar, que era el chocolate. Diana. Sí, podemos hablar sobre eso un poco, Michael y yo. Tenemos información que quizás, como dice Mike, Michael, no es sobre, no podemos encontrar las semillas o, ¿no? del cacao preciso en los instrumentos que utilizaban los individuos prehispánicos, pero podemos encontrar iconografía. Se han encontrado iconografía justo afuera de la cerámica, ¿no? Decorativa, en ciertas regiones como la región maya, y también en códices se han encontrado pues imágenes o pictografías sobre el cacao y de hecho hay algunos con la planta, que se ve que es la planta de cacao con los frutos, ¿no? Colgando de la planta y se puede asociar la planta con el simbolismo de estas culturas y la parte de los rituales también
de las personas prehispánicas. Y obviamente conocemos un poco más sobre los aztecas o los mexicas, porque ellos pues nos dejaron más información de histórica, ¿no? Etnohistórica e histórica, sí. y que también los conquistadores, ¿no? Los cronistas hablaron sobre este fruto que se convirtió en una bebida espumosa, y la espuma era como lo más importante, una parte más importante de esta bebida, el ritual y de la élite, ¿no? De la élite mexica, el emperador Moctezuma tomaba esta bebida y le ponían vainilla, le condimentaban con chile. Entonces tenemos un poco de información así sobre cómo se utilizaba el cacao. Pero la mayor información proviene de Mesoamérica, y por eso se ha asociado tanto el cacao con Mesoamérica, como también dice Michael, que se ha encontrado información pictográfica y así de imágenes o también de historias prehispánicas sobre su utilización, su uso. Michael, me gustaría ahí en este sentido que nos hablara brevemente de este proyecto que ha emprendido ahí de conformar, diseñar un mapa del cacao antiguo, el Ancient Cacao Map. ¿Qué nos puede decir ahí de este proyecto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál tipo de datos alberga? Porque hay varios proyectos que se hicieron justamente acerca del cacao, desde diferentes perspectivas de biología, entre otras. Pero ¿qué tiene de particular este proyecto ahí de Ancient Cacao Map? El proyecto de Cacao Map fue algo que creció de un otro proyecto, Maíz Map antiguo. Okay. Fue el primer proyecto que hicimos usando un base de datos y tratando de juntar todos los datos que los arqueólogos han publicado sobre sus descubrimientos de restos de maíz en varios sitios, entre Canadá al norte hasta el sur de Sudamérica al sur. Entonces hemos agregado cientos de muestras de no sé cuántos, 200 sitios arqueológicos que han estado estudiados durante los últimos 50, 60 años. Diana y yo pensábamos que sería una buena idea de tratar de usar el mismo estilo de base de datos, de juntar toda la información que tenemos sobre cacao a la misma manera, de tratar de ver la distribución geográfica de evidencias de cacao en México, en Centroamérica, en el suroeste de los Estados Unidos, donde han encontrado restos de cacao en vasijas antiguas, en sitios arqueológicos como Pueblo Bonito, en los Estados Unidos. Y en Centroamérica, por ejemplo, en Puerto Escondido, en Honduras, donde ha trabajado Rosemary Joyce y John Henderson haciendo sus estudios allá. Entonces, tratando de agregar toda la información, nos daría idea más clara de cómo fue el planta usado, y hay restos de la planta, y además hay ejemplos de iconografía o hay otros contextos de usos que no hemos visto antes, y agregando todos los datos nos da una idea de que cacao en Centroamérica y México y el continente de Norteamérica, hemos encontrado la indicación que la primera ejemplo de uso de cacao fue en el sitio Paso de la Mada, que les expliqué antes sobre
adentro del sitio del formativo temprano, más o menos a 3.900, 800 años de edad. Y eso fue un ejemplo más temprano hasta la fecha que hemos encontrado en el norte. Y para eso, el base de datos que hemos tratado de usar está muy útil para ver la pintura grande de la situación y de la historia de algo tan importante. Y como nos explicó Diana, que tenemos mucha historia sobre los usos durante la época de posclásico tardío, las culturas como los aztecas y los mayas, y fue muy importante para esas culturas. Pero ¿cómo creció es la importancia? ¿De dónde vino y qué es la historia que podemos ver en los restos de la tierra que encontramos por todos lados del continente? Eso es súper interesante, la verdad, porque están pintando ahí una visión también muy importante y que yo considero cada vez más importante, que son las humanidades digitales, en ese sentido de tener acceso aparte ahí libremente a este tipo de información para quienes quieren estudiar esto, quieren investigar eso. Entonces, una felicitación para esta iniciativa también ahí de difundir este proyecto ahí de Cacao Map. Me gustaría... Gracias. Me gustaría ahí, porque ya se nos va corriendo el tiempo, si me pueden decir o si nos pueden proporcionar ahí para quienes están escuchando este programa, una serie quizás de referencias, posiblemente en español también, que nos permite entender un poquito todo este proceso de estudios del cacao y de su relevancia que nos pueden recomendar. Ah, pues, Diana. pues podemos recomendarles que pueden accesar, de hecho, la página del Cacao Map, que es ancientcacao.com, y está abierto al público. Y pueden, cualquier persona puede revisar esta base de datos, y tiene un mapa interactivo donde se puede seleccionar los sitios y se puede ver la distribución y el uso del cacao a través de tiempo y espacio, que es una de las características muy, muy importantes y muy útiles de esta iniciativa. Y ahí dentro de esta página existe una bibliografía gigantesca sobre todo, obviamente sobre todos estos datos que hemos estado recolectando a través de los años. Y entonces en la sección de publicaciones existen muchos artículos de lo que se ha publicado sobre el cacao, y se puede accesar, todo público puede accesar esta bibliografía muy amplia. Muy amplia. Ujú. ¿Qué más hay que nos puedes Y, decir ahí y, de las cosas que te gusta ahí leer sobre el tema o que te gustaba leer cuando empezaste ahí tu con tesis la de tesis, bachiller? Sí. sí, pues de hecho estos libros que voy a recomendar están en inglés, pero están buenísimos porque realmente hablan sobre la historia del chocolate desde la época prehispánica hasta la era más moderna. Y el muy recomendable es el libro de Sophie Michael Coe del Ujú. 2007, The True History of Chocolate. Y está es muy fácil de leer y está súper bien documentado, todo este proceso del uso del chocolate y hasta nuestros días, ¿no? Así como es toda la historia, prehistoria y la historia, ¿no? Del chocolate. Y otro muy, muy bueno que también me sirvió mucho para mi tesis es el Chocolate in Mesoamerica, A Cultural History of Cacao, por el editor es Cameron McNeil, del 2006. Y uno más es Chocolate History, Culture and Heritage, de Rivetti and Shapiro, del 2009. Estos tres libros son buenísimos para Para aprender empezar. más sobre el chocolate. Bueno, Sí. recomendamos nosotros ahí además un número especial de arqueología mexicana, el Ujú. número 45, que agrupa también varias cosas, en particular fotografías, pues estas prehispánicas, obviamente. Y hay también, si bien recuerdo, de la revista Artes de México, que es una revista con
realmente una edición preciosísima y en particular ahí cuando estaba al mando Gabriela Olmos, se habían publicado 2 volúmenes de Artes de México sobre el cacao. Entonces, muy recomendables, los pueden ahí conseguir en ciertas librerías o pedirlos por internet, más que todo ahorita con el confinamiento aquí en México. Y bueno, pues obviamente les dejaremos más referencias en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. En particular, pues no olvidar ahí la tesis justamente de Diana, Thinking and Drinking Chocolate, The Origins, Distribution and Significance of Cacao in Mesoamerica. Pues ahí la pueden buscar directamente en la página de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Bueno, me queda por agradecerlos a los dos. Realmente estuvo muy, muy amena esta charla sobre cacao. Un placer haber podido pues entrevistarme con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que pudimos hablar sobre algo tan delicioso. Claro. Como el chocolate. Muchas gracias, Dr. Blake. Gracias a usted y su equipo allá y saludos a todos con una taza de cacao caliente. Sí, a tomar esto ahí, a aprovechar este programa con una buena taza de chocolate calentito. Y bueno, le vamos justamente a seguir las rolas con el chocolate y a esta canción de Lila Downs que se llama Balas y Chocolate, que es uno de sus discos ahí recientes. Entonces vamos a escuchar esto. Seguimos después con nuestra agenda de eventos, de conferencias virtuales, de talleres que hay en línea también. Entonces estén al pendiente. Falta una última parte de este programa de Raíces. Regresamos.